irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Buenos días, juventud. Hoy continuamos con nuestro estudio de la Escuela Bíblica Dominical en Lucas capítulo 10. La verdad central de este estudio nos dice que el discípulo de Jesús cumple su ministerio no con su propia autoridad, sino con la autoridad conferida por Dios mismo. El versículo clave se encuentra en Lucas 10:2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este capítulo vemos que el Señor, después de haber enviado a los 12 a predicar, envía ahora a otros 70 discípulos con la misma comisión. Vemos también el informe que le dan a su regreso y el discurso que Jesús les dirige. Tenemos después la conversación de Jesús con un intérprete de la ley, lo que da ocasión al Señor para exponer la parábola del buen samaritano. Finaliza el capítulo con un episodio en casa de las hermanas de Lázaro. Veamos primero el número 70. Eran 70 el número que refleja la idea judaica de la cantidad de naciones en el mundo después del diluvio. Vea Génesis 10:32. Los 12 simbolizan la misión a Israel, pero los 70 o 72, según algunos manuscritos antiguos, la misión mundial. Había escogido 12 apóstoles, con referencia a los 12 patriarcas, que eran los jefes de las 12 tribus. Ahora nombra otros 70, como hizo Moisés con los 70 ancianos a quienes asoció con él para ayudarle. Éxodo 18, 19, 24, 1 al 9. El primer punto de nuestra lección es el gozo de ser enviado por Dios. Leamos los versículos 1 y 2. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les dijo: La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un gozo el hallar que Cristo tenía tantos seguidores aptos para ser enviados. Su labor no había sido totalmente en vano, aunque había encontrado mucha oposición. Estos 70, aun cuando no les seguían tan cerca ni tan continuamente como los apóstoles, eran alumnos constantes de sus enseñanzas y testigos de sus milagros, y creían en él. Estos 70 son aquellos de los que Pedro dijo: hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Hechos 1:21. Y era parte de los 120 nombrados en Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. También es un gozo hallar que había trabajo suficiente para tantos obreros. Así comenzó a crecer el grano de mostaza, y los envió, no a todas las ciudades de Israel, como lo había hecho con los 12, sino a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, como heraldos suyos. 2 cosas les encomendó. Tenían que sanar enfermos, versículo 9, y anunciar: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Debían ejercitarse en la oración, conscientes de la necesidad. Debían mirar a su alrededor y ver que la mies es mucha. Habría mucho trigo pronto para echarse a perder por falta de manos
que se interesaran por la cosecha. Debían percatarse igualmente de que los obreros son pocos. Cristo quería que los trabajadores de su viña orasen para que se les uniesen más compañeros de trabajo. Deben anhelar recibir esta comisión de parte del Señor y anhelar también que Dios envíe a otros muchos con la misma comisión y a ellos, porque si es Dios quien les envía, reciben una nueva seguridad de que Dios va también con ellos y hará que fructifiquen sus labores. El gozo de ver el poder de Dios en acción. Leamos los versículos 17 al 20. Regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Volvieron los 70 con gozo. No se quejaban de las fatigas del viaje, sino que se regocijaban del completo éxito que habían tenido, especialmente en la expulsión de espíritus inmundos. Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Como vemos, le dan la gloria a Jesús en tu nombre. Es en su nombre toda obra y victoria que debe resultar en gratitud y alabanza. Los 70 quedaron sorprendidos de que la autoridad que les había sido delegada cumplió sus objetivos aún en el terreno de los demonios. Jesús vio en la misión de los 70 una victoria sobre Satanás. Lo vio caer del cielo como un rayo. Jesús se regocijó que la revelación de Dios era recibida por todos. Los sabios y los entendidos no son excluidos, a menos que pongan su confianza en su propia competencia del intelecto, ni por las buenas obras, tales como cumplir con ritos religiosos. Es menester estar conscientes de que el hecho de servir al Señor es una experiencia sobrenatural y maravillosa. Hombres llenos de flaquezas y debilidades, investidos con el poder infinito de Dios para luchar contra las huestes de maldad. Ante este reconocimiento no podemos menos que agradecer al Señor por el privilegio de hacernos depositarios de su potestad, ante la cual todos se doblegan. El tercer punto es el gozo de participar en el plan maestro de Dios. Vamos a leer los versículos 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús eleva al Padre una fervorosa acción de gracias. Versículos 21-22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. El regocijo de Cristo ante la evidencia del poder ejercido por los discípulos en su nombre es un regocijo interior, sólido
y muy sustancial, como provocado por el Espíritu Santo, y fue movido junto con ese regocijo a dar gracias, alabar y reconocer al Padre. Mientras estas cosas habían sido reveladas a niños sencillos, habían quedado ocultas a los sabios y entendidos, como eran filósofos griegos y los rabinos judíos. Para estos, el Evangelio era locura y escándalo. Por eso, no estaban dispuestos para recibir estas cosas. Dios escoge encomendar la predicación del Evangelio en manos de quienes, con el poder divino, podrán mover los corazones a la fe y al arrepentimiento. Dijo también a los discípulos cuán felices eran ellos por haberles revelado estas cosas. El versículo 21 y 22. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, lo cual demuestra que a ellos les habían sido reveladas estas cosas para que ellos las proclamaran a otros. El Señor se había regocijado de ver a sus discípulos volver contentos por haber experimentado la victoria, pero no se guardó ese gozo para sí, sino que lo unió al de ellos como sus participantes en el plan maestro de Dios. Aplicaciones del estudio. La historia del buen samaritano, en este capítulo, es una de las más instructivas que se pueden encontrar en cualquier parte. Cierto intérprete de la ley es el término de Lucas para referirse a un experto en la ley judía o a un escriba. Lucas 10:25. Tales doctores de la ley sabían que el amor era el camino principal, pero Jesús mostró cómo debe expresarse el amor. Entonces, la aplicación para esta lección es que el amor se demuestra ayudando a los necesitados. Jesús no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de su ministerio. Lo interpretó en términos del siervo sufriente. Los obreros del Señor deben adoptar la mentalidad de siervo, llamados a ministrar la gracia de la salvación y a veces a desempeñar ministerios especiales en la viña del Señor. Entonces, recordemos, Dios proveerá para el ministerio de sus hijos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La invitación es hacer sus lecturas bíblicas diarias durante la semana y nos encontraremos aquí en el próximo estudio. Dios les bendiga.